tal, amigos del Ultimato? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es 2 de marzo del 2022. Es miércoles, mitad de semana. Iniciamos Arsenal de Plumas. Juan Carlos Talimayor, buenos días. Hola Alex, buenos días, buenas tardes ya. Sí, así es. Tercera parte, tercera entrega que haces al hablar de Rusia. A estribor, Rusia cada vez más aislada por el mundo libre. Le has estado dando seguimiento desde hace 3 días, abordando el tema de la invasión de Rusia a Ucrania desde distintos ángulos y matices, Juan Carlos. Sí, y mañana viene la cuarta, porque no, muchos de los que me leen me han hecho muchos comentarios y eso me preocupa mucho, fíjate Alejandro, porque parece que Rusia, con esta imagen que construyó de un Putin carismático, que podíamos verlo en TikTok abrazando niños, teniendo gestos muy sencillos en su forma de ser, un deportista, bueno, en fin, todo una celebridad. Supo construir todos estos años a través de su herramienta de propaganda, que es la televisión rusa y diversos medios en las redes sociales, una imagen más benevolente de la que teníamos de los rusos durante toda la etapa de la Guerra Fría. Y resulta que ahora, incluso contra la posición del gobierno mexicano, que ha sido muy claro en condenar tanto en el Consejo de Seguridad como ahora en la Asamblea General, que se convocó de manera extraordinaria, porque el derecho de veto lo pueden ejercer dentro del Consejo, pero no en la Asamblea General, donde la mayoría de los países, el 95%, está en contra de la invasión a Ucrania. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención, Alejandro, y hoy podemos leer a Queta Burelo también en Ultimátum, es que hay posiciones que de alguna manera, y lo estoy viendo en redes sociales, justifican la invasión diciendo que Estados Unidos era igual o era peor, y que también de esa manera, que por qué no se condena esta costumbre de la izquierda de culpar al pasado, de voltear para atrás y no ver para adelante, que por qué no se condenó la intervención en Libia, en Irak, en Siria, en Yemen, en Palestina sobre todo. Ahí sí estoy de acuerdo, por la simple y sencilla razón de que todos estos regímenes ni había intervención militar directa de ningún país poderoso con armas nucleares, y en segundo lugar se trataba de regímenes autoritarios y opresivos, donde se dieron movimientos revolucionarios. Hay una inestabilidad política que ha provocado la instauración de líderes dictatoriales. Entonces ahí, ¿qué está pasando y qué es lo que reseño hoy en mi texto? Bueno, pues que eh, no solamente es el bloqueo económico, el que le den de baja en el SWIFT, que es el sistema que controla todos los intercambios y todas las operaciones interbancarias del mundo, no solo de las grandes transacciones como las compraventas de productos de Rusia hacia el resto del mundo, sino también desde los usuarios. Un ciudadano ruso que esté de vacaciones en Estados Unidos no va a poder retirar con su tarjeta rusa de crédito o de débito dinero de un cajero automático. Hasta ahí llega el bloqueo de SWIFT. Entonces, pues es una guerra que sin disparar una sola bala, ni intervenir directamente militarmente en ningún país europeo, se está dando, digamos, de bajo perfil, o ni tan bajo perfil más bien, abiertamente, pero sin intervenir militarmente, valga reiterarlo, apoyando lo que está pasando en Ucrania. Y Ucrania, el presidente Zelensky ha logrado mantener el espíritu en alto de la resistencia en Ucrania ante una indiscriminada invasión, abusiva invasión de un poderío militar que lo supera pues por muchísimo, pero que además de que lo supera por mucho, pues tiene armas nucleares que incluso Putin ayer esbozaba que en algún momento podría llegar a utilizar, lo cual es una locura de proporciones mayores, porque desataría una guerra que nadie ganaríamos
¿Por qué? Porque destruiría lo que conocemos hoy como la civilización mundial. Entonces, es un juego de fuerzas. Y yo creo que Putin pensó que iba a dar un paseo y en 3 días iba a estar tomando la capital de Ucrania y instaurando porque lo que quiere Putin es quedarse con Crimea, que es un desprendimiento de Ucrania. Reconoció ya 2 repúblicas, a Donbass y a Donetsk, así se llaman esas 2 regiones, donde había movimientos prorrusos separatistas que ya reconoció como repúblicas Putin, pero Putin va por más. Putin ha declarado en otros tiempos y en otros momentos que quiere recuperar la gloria de la antigua ex Unión Soviética, esta que no desmembró ningún país de Occidente, sino Mikhail Gorbachev en los años 90 haciendo 2 procesos históricos como fueron la Glasnost, que fue un proceso de apertura política, y la perestroika, que fue la apertura al libre mercado por parte de Rusia, lo cual le ha permitido, por cierto, aunque se trata de un régimen autoritario, crecer económicamente como nunca lo imaginaron, igual que estaba pasando con los chinos. Mañana hago otra vez un recuento para redondear ya el tema y poder escribir sobre otras cosas, de lo que finalmente está pasando con este cerco y contra esta propaganda, esta falsificación de la verdad, que me llama la atención, Alejandro, que todos los empatizantes de la 4T, si tú lees a los jilgueros de la 4T, a estos pregoneros, a los moneros, a John Ackerman, a Epigmen Ibarra, todos estos que manejan las redes sociales apoyando al régimen de la 4T, no han dicho una sola palabra de condena y por el contrario están tratando de equiparar lo que Estados Unidos ha venido haciendo en otros países a lo que está sucediendo ahora en Ucrania, que me parece que no existe ninguna comparación, porque es la primera vez que un país, está lo de Panamá, que fue una intervención donde se destituyó ya hace muchos años, más de 30 años, al general Noriega. Está la invasión a Irak, por supuesto, está la vista gorda de que se hace en todos los países del mundo y sobre todo Estados Unidos con el tema de Palestina, pero sus contextos y sus orígenes históricos de esas problemáticas son distintas. Entonces, mi opinión es que nada justifica que un país esté literalmente siendo sitiado, que Putin quiera derrocar al gobierno democráticamente electo y instaurar y poner al frente de ese gobierno a un presidente prorruso que sería un títere de Rusia. Por otra parte, Alejandro, no sé si tú lo quieres comentar, la segunda parte de mi artículo es referente a lo que yo llamo la propaganda energética, es decir, este pretexto que han agarrado algunos actores políticos de Morena para hacer disqueforos, que no son otra cosa que actos propagandísticos, porque ni siquiera se está debatiendo realmente, simplemente están vendiendo la idea de que la reforma eléctrica va a mejorar los precios al consumidor y a las clases más necesitadas del país, pero más bien se trata de un pretexto para hacer campañas anticipadas políticas, lo estamos viendo, y bueno, si entramos al detalle, pues está claro que para mí, en mi opinión, tanto CFE como Pemex, que este año, en 2021, reportaron pérdidas por más de CFE tuvo pérdidas por 90,000 millones de pesos, un subsidio de 70,000 millones de pesos por parte del gobierno federal para bajar los costos de las personas que menos pagan. Pues son empresas que simple y sencillamente no funcionan, nos salen muy caras a los mexicanos y no veo yo por ningún lado que vayan a mejorar lo que nos interesa a todos los mexicanos, que son las tarifas y los altos consumos que actualmente estamos pagando, Alejandro. Sí, muy bien. Yo quisiera ligar tu columna, pero con el tema de Ucrania, porque de eso habla hoy Enriqueta Burelo, lo titula No basta hablar de paz, y ella nos recuerda muy bien de que en los últimos 20 años, en los recientes 20 años, dice, hemos estado en vilo, o nos han tenido en vilo Estados Unidos y hoy Rusia. Nos recuerda que en el 2003, pues Estados Unidos
se enfrentó con Irak hasta haber derrocado al dictador Saddam Hussein, y todo aquello que en aquel momento, yo lo recuerdo muy bien, las redes sociales no tenían la penetración que tienen ahora, ni la dispersión que tienen con mucha facilidad ahorita frente a todos o casi todos los jóvenes alrededor del mundo. Pero yo recuerdo muy bien que la televisión en aquel entonces ya estaba transmitiendo casi en tiempo real los ataques de Estados Unidos y la respuesta que tenía Irak en el 2003 y toda la polémica que vino después, y lo cita ahí Queta, de que pues Estados Unidos argumentó que Irak tenía armas de destrucción masiva y también decía que Irak estaba vinculado al grupo terrorista Al-Qaeda, al que atribuían los ataques de las Torres Gemelas, ¿verdad? Bueno, de eso habla Queta, nos recuerda ese evento de hace 20 años aproximadamente, que en aquel entonces, pues el protagonista principal era Estados Unidos, porque es el que estaba encima de todo, y ahorita es Rusia el principal protagonista porque está encima de todo, y el resto del mundo no ha podido reaccionar como se hubiera pensado. Desde luego, muchos han reflexionado en el sentido que Joe Biden muy probablemente no esté siendo tibio, sino que está siendo cauto, porque cualquier acción que haga podría generar en una conflagración internacional y se lo atribuirían a él, ¿verdad? Bueno, pues ese es el texto y no va a haber nadie que se vincula con el tema que tú hablabas. Y no va a haber nadie que cuente esa historia porque vamos a acabar con el planeta. Entonces, sí es de la mayor responsabilidad la postura que tienen que asumir los países más importantes del orbe, porque la tentación de apachurrar ese botón rojo que siempre vemos en las películas y disparar un solo misil nuclear desataría, pues prácticamente activaría todas las armas nucleares donde Rusia y Estados Unidos tienen potencial para acabar, pues no solamente con la Tierra como la conocemos actualmente, sino como para acabar con 4 planetas del tamaño de la Tierra. Entonces, también hay que recordar que, como bien dice Queta, esas armas nucleares que supuestamente estaba instalando Irak nunca se encontraron, que las Naciones Unidas hicieron un trabajo de investigación y nunca dieron con ellas, pero sí dieron al traste con ese régimen tiránico que ejercía Saddam Hussein. Y también hay que recordar la invasión a Afganistán, esta invasión producto consecuencia del ataque a las Torres Gemelas de un país que, por cierto, ha vuelto al poder los talibanes, un régimen tiránico con las mujeres, un régimen autoritario con sus propios conciudadanos, y que estaba dando en ese entonces alojamiento y protección a Osama Bin Laden. Entonces, las razones o las justificaciones para invadir un país, para intervenir militarmente, en esto que conocemos como la geopolítica, pues son de diferente índole, pero en mi opinión, y vuelvo a reiterar, no son equiparables con lo que está pasando hoy día en Ucrania, ¿no? Contra la población civil sobre todo, ¿no? Agregamos algo, lo más reciente de este conflicto de Rusia contra Ucrania, lo están subiendo los medios internacionales a través de la agencia AFP. La Asamblea General de la ONU exige a Rusia parar la guerra en Ucrania. Es lo máximo que ha podido hacer. 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Solamente están exigiendo a Rusia parar la guerra en Ucrania, que a mí se me hace como un llamado a misa, ¿no? Pero eso déjame decirte que es la primera vez desde que se creó las Naciones Unidas, porque hay gente que decía, no, que cuando nos invadieron los Estados Unidos, que cuando nos invadió Francia, no, a ver, no existían las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas generaron un nuevo orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial y pudieron poner de acuerdo a todos los países, aunque no fueran amigos, para generar un espacio de diálogo, discusión y arreglos diplomáticos en lo que son las Naciones Unidas, ¿no? Es otro contexto completamente diferente y es la primera vez en la historia desde que se crea Naciones Unidas que hay un voto unánime de condena, porque se puede llamar como unánime. Estas 5 abstenciones pues no representan nada. Una de ellas es Venezuela, ¿no? Otro tirano,
contra lo que representa el apoyo de toda la comunidad internacional, aislando literalmente a Rusia, ¿no? Bien, vamos a mi texto, si te parece. Acá entre nos, titulo hoy: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ataja los ímpetus autoritarios de Cuitláhuac García. Cuitláhuac es el gobernador de Veracruz. Me estoy refiriendo al tema de un delito que allá se conoce muy bien como ultrajes a la autoridad, que el gobernador Cuitláhuac García mandó endurecer el año pasado, allá por marzo, para castigar con cárcel a todas aquellas personas que ofendieran a autoridades de aquella entidad, y estaba muy general esa disposición legal, y esa generalidad o ambigüedad daba para que algún juez pudiera sancionar cualquier actitud que tuviera un ciudadano, desde en contra de un policía hasta en contra de un funcionario de rango mayor, incluso del gobernador de aquella entidad. Decía yo, o digo ahí en mi texto, que da gusto que la Suprema Corte haya declarado inconstitucional el artículo 331 del Código Penal de allá del estado de Veracruz, porque da a entender que todavía funcionan en lo fundamental las instituciones de este país, y porque por esa razón siempre existirá la posibilidad de frenar a aprendices de dictadores como el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Tal vez exagero un poco, pero eso es lo que está haciendo él en su estado desde que empezó a gobernar ahí. Él es de Morena y ha estado incluso enfrentando a la prensa, cuestionándolos. Cuando lo interrogan, él se antepone, responde de forma grosera, no le gusta la crítica, como a muchos no les gusta, pero son tolerantes, y en este caso no lo está haciendo allá el señor Cuitláhuac García. Y más adelante señalo que desde que entró en vigor esa ley en marzo del año pasado, hasta marzo de ahorita, que ya se están cumpliendo un año exactamente, hay más de 1,000 personas encarceladas por ese delito, y la resolución o la sentencia de la Corte tiene efectos retroactivos, y podrían con eso los que están detenidos invocar esa sentencia de la Suprema Corte para que se les libere, porque no hay razón suficiente para que estén presos, ¿verdad? Y también recuerdo que ese tema es uno de varios que llevó a enfrentar al actual presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, con ese gobernador, porque Ricardo Monreal le había advertido desde hace mucho tiempo que esa disposición legal estaba violentando los derechos humanos de los detenidos en la entidad veracruzana, ¿verdad? Bueno, pues ese es el tema del que hablo hoy en Acá Entre Nos. Es muy interesante porque el fallo de la Corte deroga de facto esa ley, y esto tiene efectos, es la única excepción en materia de lo que señala el artículo 14 de la Constitución en materia de retroactividad. Toda ley toda modificación en materia penal que beneficie a un reo o a una persona sujeta a proceso tiene efectos retroactivos. Entonces, esto significaría la liberación de muchas personas que bajo este argumento legal fueron presas en el estado de Veracruz. Pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que es un contrasentido con la política del presidente de la República, de abrazos no balazos. El presidente ha ordenado ser muy tolerante a la Guardia Nacional. Hemos visto, por ejemplo, bloqueos en las vías de ferrocarril en Michoacán con pérdidas multimillonarias para las empresas. Lo vemos acá con los bloqueos constantes a las vías de comunicación en Chiapas y con todos estos hechos violentos que hemos estado narrando recientemente. Y aquí pues te digo que pareciera un gobierno de derecha el de allá de Veracruz, y no un gobierno afín a la 4T, habiendo impulsado esta iniciativa que justifica legalmente una represión. Así que pues creo que es muy interesante leerte el día de hoy para entender los alcances de este fallo de la Corte, ¿no?
Así es. Si te parece, vamos con nuestro buen amigo José Antonio Molina Farro. Hoy titula José Vasconcelos y habla, pues, de este personaje que, por cierto, aquí les tengo un libro, Ulises Criollo, que es la autobiografía de José Vasconcelos, en donde él mismo coloca información importantísima, valiosísima, de aquellos tiempos que se vivían en México antes de la Revolución y después de la Revolución Mexicana. Pero aquí nuestro amigo José Antonio Molina Farro habla de los grandes aportes que hizo José Vasconcelos a la educación en México. Recuerda, pues, como secretario de Educación Pública de 1921 a 1924, impulsó la educación popular, creó bibliotecas y celebró la primera exposición de libro en el Palacio de Minería. También estableció las escuelas rurales con el fin de unificar culturalmente al país e instauró un programa general de alfabetización sin precedentes en la República Mexicana. Yo creo que este país era uno y fue otro después de José Vasconcelos. Pero por supuesto, y este libro extraordinario que tienes en tus manos, pues narra desde la infancia de José Vasconcelos, su cercanía con la frontera con Estados Unidos. Él se educa en su niñez en escuelas del otro lado de la frontera y conoce bastante la idiosincrasia del norteamericano, a pesar de ser la frontera sur de México. Y lo más relevante de este texto que publica hoy, se hace poco periodismo cultural en Chiapas, y yo aplaudo mucho que Pepe Molina Farro le dedique estas páginas de ultimátum a rememorar la importancia que tuvieron estos personajes que, como bien señalas tú, dejaron un impacto en la vida de política, cultural y económica de México. Lo que llama la atención es que, bueno, acuérdate que Vasconcelos estaba convencido y yo también, que la única, y muchos también, que la única manera que tiene un país de prosperar es a través de la educación. Siempre que discutimos sobre diferentes temas, llegamos a la conclusión de que un país más educado es un país más próspero, ¿no? Sí. Y esa fue la vocación de por vida. Eso lo llevó a buscar la presidencia de la República, José Vasconcelos, con el apoyo de los universitarios del país, y obviamente pues eran una minoría. Se hablaba ya de fraude, pero no creo que haya llegado a tanto. Sin embargo, sí sentó un precedente. Después se dedica de tiempo completo a la formación de instituciones, entre ellas pues la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que lleva un lema que el mismo Vasconcelos acuñó: por mi raza hablará el espíritu, si no me equivoco, Alejandro, y que pues es la institución educativa ni más ni menos que más valiosa que tiene nuestro país. De ese tamaño es el legado de José Vasconcelos, que, como todo hombre, ser humano, tuvo sus luces y sombras, sobre todo en la parte final, en la que se radicalizó un poco y tuvo cierta simpatía, digamos, con lo que pasaba con el régimen nazi, y publicando algunos libelos en México. Pero bueno, eso, contra lo que hizo, pues queda completamente relegado, y la importancia es el legado que deja José Vasconcelos en nuestro país, ¿no? Sí, fíjate que el otro día leí en un libro de historia que en tiempos de la Revolución solamente el 5% de la población sabía leer y escribir. Imagínate qué tan importante fue la labor que hizo José Vasconcelos para ir venciendo esa inercia que teníamos tan raquítica de la educación que había en México, ¿verdad? Ojalá que personajes como él, que le han dado tanto a México, y algunos otros, fueran objeto de estudio a fondo en la secundaria, en la primaria, porque a veces, bueno, a mí me tocó que de pasadita nos daban a conocer los personajes importantes de México, y ahí nada más se quedaba, pero no nos dejaban trabajos para estudiarlos a fondo, porque valen la pena tenerlos en mente y que trasciendan a las generaciones, porque sí deben servir como ejemplo de lo que sí deben hacer los políticos, ¿no? Pero déjame hacerte dos acotaciones. A pesar de esa gesta por la educación, todavía sigue existiendo analfabetismo
y desafortunadamente Chiapas sigue siendo en los exámenes de evaluación y sigue siendo en el tema de analfabetismo uno de los últimos lugares, si no el último. Esto por un lado, es decir, todavía es una meta incumplida de nuestro país, y la otra gran meta, Alejandro, es que no hay que solamente aprender a leer y escribir, sino también hay que aprender a razonar, porque si no, pues no que se cumple el cometido final, ¿no? Claro. Muy bien, pues con eso terminamos Arsenal de Plumas. Muchísimas gracias, Juan Carlos Calimayor. Gracias. Gracias a toda la audiencia también. Buenas tardes.